Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Irlanda Aranzazú Reynoso Mejía. Soy estudiante del docente Luis Miguel Pérez Aguilar y hoy les voy a presentar una destilación fraccionada para etanol y agua. Antes de comenzar, tenemos que saber bien qué es la destilación. Como tal, esto es una técnica de separación que se basa en las diferencias de los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla líquida. A través de este proceso es posible obtener componentes puros a partir de mezclas homogéneas mediante la vaporización seguida de la condensación. La destilación puede ser simple o fraccionada, dependiendo de la diferencia en los puntos de ebullición de los compuestos involucrados. Es una herramienta fundamental, tanto en laboratorios como en procesos industriales, y su alcance va desde la purificación de sustancias hasta la producción de compuestos a gran escala. Ahora seguiremos con la destilación fraccionada. Como vimos anteriormente, esta es una variante de la destilación. Lo interesante de esto es que este tipo de destilación se utiliza cuando la mezcla tiene diferentes puntos de ebullición, los cuales son muy cercanos entre sí con diferencias menores a 25 grados, lo que hace un poco más complicada su separación, pero no imposible. Como tal, para entender cómo está constituida, podemos ver la imagen que está del lado izquierdo, el cual se compone por un cilindro que dentro de este se encuentran pues una serie de platos internos o pisos, entre los cuales circulan vapor y líquido en contracorriente, o sea que uno va bajando y el otro va subiendo, por decirlo de cierta manera. Las dos fases presentes en cada piso sufren transferencia de masa y calor, y se asume que se encuentran en equilibrio al dejar cada piso. Como tal, en la cima de la columna existe generalmente un condensador que claramente condensa el vapor proveniente de la columna, siendo parte del condensado llamado como reflujo enviado hacia el plato superior. La corriente retirada en la base de la columna se llama residuo. Ok, bueno, pero ¿cuáles son los usos de esto o para qué lo hacemos? Como tal, te voy a presentar diferentes puntos. En el ambiente industrial se utiliza en la refinación de petróleo para separar los distintos hidrocarburos, en la producción de bebidas alcohólicas, en la industria química para purificar solventes y reactivos y en la farmacéutica para la obtención de compuestos puros. En contextos un poco más artesanales, es común en la destilación de bebidas tradicionales como mezcales, aguardientes y aceites esenciales. En el campo de la investigación y desarrollo de proyectos, la destilación permite obtener reactivos puros, concentrar soluciones o aislar compuestos, lo cual es esencial en estudios de química orgánica, análisis de calidad y en la caracterización de nuevas sustancias. En biotecnología, la destilación se utiliza para purificar reactivos, obtener bioetanol y diseñar procesos industriales. También es clave la extracción de los compuestos naturales como aceites esenciales y metabolitos como vimos anteriormente. Además, en la biotecnología se aplica en el control de calidad de productos alimentarios, farmacéuticos y ambientales. En el equilibrio líquido-vapor podemos observar que este es un estado en el que se determina la presión y la temperatura, a la cual la velocidad de evaporación de un líquido es igual a la velocidad de condensación del vapor correspondiente. En este punto, las fases líquido y vapor coexisten en equilibrio. La composición del vapor será diferente a la del líquido, especialmente en mezclas con multicomponentes. Este principio es fundamental para operaciones de separación como la destilación, ya que permite predecir cuánto vapor se va a generar a partir de una mezcla líquida y qué concentración tendrá ese vapor. En los procesos biotecnológicos es clave para la purificación de productos como etanol o solventes orgánicos, donde conocer el equilibrio de líquido-vapor, esto es lo que nos permite diseñar pues columnas de destilación más eficientes. Como tal, en la imagen que podemos observar, les puse un diagrama donde se puede ver claramente cuál es el punto triple de un solvente, que en este caso es el agua. Como podemos observar, se encuentra justo donde se unen la zona azul, que es la sólida, la líquida, que es la verde, y la amarilla o medio naranja, que es el vapor, que sería más como por donde están los 0 grados, se puede ver. Y aquí es una zona donde coexisten este tipo de fases, lo cual pues nos ayuda bastante para poder suponer realmente pues cuántas columnas de destilación, bueno, más bien cómo diseñar la columna de destilación y ver como cuántos platos van a ser los ideales. Para esto tenemos que conocer un poco de la ley de Raoult.
La ley de Raoult permite calcular la presión de vapor de una sustancia cuando ésta forma parte de una disolución ideal, conociendo su presión de vapor cuando dicha sustancia se encuentra pura o a la misma temperatura de la mezcla, y la composición de la disolución ideal en términos de fracción molar. En otras palabras, se puede estimar la presión parcial del vapor ejercida por un componente o solvente volátil de la mezcla gaseosa encima de la solución, con la presión de vapor ejercida por el componente o solvente volátil puro, claramente, y sus respectivas fracciones molares. Para una mezcla binaria se necesita utilizar la ley de Raoult modificada, ya que se aplica a soluciones reales, donde las interacciones entre las moléculas del soluto y del disolvente no son ideales. Como tal, la primera imagen que tenemos del lado izquierdo es la ley de Raoult, pero ya poder observarla, bueno, es la ley de Raoult modificada, sí, porque la que está justo debajo de la imagen de Raoult es la ley de Raoult normal. Aquí podemos ver cómo es que la fracción de fase líquida tiene diferentes, pues, componentes, y la fracción molar de fase gaseosa es un poquito más compleja, pero como tal, las dos son muy importantes para este tipo de procesos. Muy bien, entonces, cuando se calcula el equilibrio líquido-vapor de una mezcla etanol-agua, utilizando la ley de Raoult, se obtienen resultados que no predicen adecuadamente la formación de un azeótropo. Aquí haciendo como tal un paréntesis, un azeótropo es una mezcla de dos o más líquidos que al hervir pues mantiene una composición constante, tanto en la fase líquida como en la fase vapor. Y pues esto hierve como si fuera una sustancia pura a una temperatura fija y con una proporción fija de componentes. Una de sus características principales es de que pues no se puede separar completamente por destilación simple, ya que el vapor tiene una misma composición que el líquido. Entonces, pues esto imposibilita un poco su separación completa por medios convencionales, y esta limitación motiva el uso de modelos termodinámicos más sofisticados, entre los cuales se encuentra la base de datos de Chema, que incluye parámetros experimentales para miles de sistemas binarios y métodos predictivos como UNIFAC. UNIFAC es un modelo de contribución de grupos que permite estimar coeficientes de actividad basándose en la estructura molecular de los componentes, sin requerir datos experimentales específicos para la mezcla o cada mezcla, lo cual pues técnicamente lo hace un poco más verídico y exacto. Al implementar UNIFAC dentro de simuladores de proceso como ChemSep, se obtiene una representación mucho más realista del comportamiento del sistema etanol-agua, que es en el que nos vamos a estar centrando. Y pues sí, los coeficientes de actividad se alejan de la unidad, reflejando las fuertes interacciones entre las moléculas de agua que son polares y capaces de formar enlaces de hidrógeno y las de etanol. Como resultado, el cálculo del equilibrio de líquido-vapor predice con precisión la presencia de un azeótropo, que como ya te expliqué antes, lo que era. Ok, entonces, para seguir, te voy a presentar el problema que elegí para esto. Primero, se desea separar una mezcla de etanol-agua que entra a 17 grados a una torre de destilación a 2500 kmol por hora, a 0.4 mol de etanol. Se desea obtener un valor que contenga una fracción de 0.97 mol de etanol y un residuo que contenga 0.97 mol de agua. Se utilizará un condensador total y un hervidor parcial. La fracción de flujo para el condensador con respecto al reflujo mínimo es de 2.5. Para el condensador se utilizará agua que entra a 20 grados y saldrá a 50, y la caldera operará a una temperatura de 130 grados. Como tal, el problema nos pide calcular cuatro cosas: el flujo de destilado y de residuo, el RL mínimo, número mínimo de platos teóricos y número de platos teóricos y plato óptimo de alimentación. Como tal, nos da datos extra como el CP promedio y el lambda promedio. Ok, entonces vamos a comenzar calculando el flujo de destilado y su residuo. Primero tenemos que hacer un balance global, donde tenemos nuestra alimentación y que va a salir de esta el destilado y el residuo. Como tal, en este caso nada más conocemos la alimentación que va a entrar, entonces esto va a ser nuestra ecuación 1. Ahora haremos un balance, pero directamente es el etanol, donde aquí podemos poner los diferentes componentes de acuerdo a la información que nos dio nuestro problema, ya que ahí decía que para salir el etanol tenía que tener una concentración de 0.97, una fracción de eso. Entonces, lo otro que nos queda es 0.03 para que se cumpla la unidad. Esta va a ser nuestra ecuación 2.
A esto pues ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y podemos resolver fácilmente los valores de flujos de destilado y de residuo, el cual podemos ver a continuación. Muy bien, ahora, para la relación de reflujo mínima, tenemos la siguiente ecuación, la cual es, pues sustituir los valores de nuestras fracciones de bueno, de cada corriente, el cual al ponerlas con los valores que deberían de ser, nos da un resultado de 1.54, que próximamente va a ser primordial para un cálculo. Para pasar al siguiente inciso, necesitamos calcular el número de platos, pero como lo vimos anteriormente, vamos a utilizar una base de datos junto con Unifac que nos va a ayudar a predecir en un programa que se llama ChemSep, en el cual vamos a ir poniendo las diferentes condiciones, las cuales nos las provee nuestro problema para poder diseñar de manera ideal lo que nosotros queremos saber. Primero, empezamos con introducir las mezclas o más bien los componentes que va a tener nuestra mezcla las cuales son etanol y agua. Después, proseguimos con diseñar nuestra columna, en el cual, mediante investigación, vimos que era idealmente poner la alimentación en el plato 4, lo cual después vamos a verificar si nuestra predicción fue certera. Después, al estar navegando en el programa, vamos a ir pues llenando nuestros datos. Aquí se puede ver que utilizamos de Chema, también Unifac, también utilizamos otros tipos de, pues, de valores, como el valor de la presión, el de la entalpía, y nos da diferentes datos. Después tenemos que seguir poniendo las condiciones como tal de que va a entrar, aquí como por decir un ejemplo, de etanol son 1000 y de agua 1500, entonces el flujo total va a ser de 2500 como nos decía el problema. Luego vamos a ir poniendo las consideraciones para cada una de las zonas de nuestra columna, que puede ser la parte de arriba y la de hasta abajo, con sus presiones y la presión de condensación. Sí, es como lo más importante. Muy bien, a lo que nosotros queríamos llegar era obtener este tipo de gráficos, en el cual, si podemos observar de una manera clara, en la parte derecha inferior podemos ver la unión de la línea azul y de la línea roja, la cual, justo en ese punto donde se unen, es nuestro azeótropo, que era pues lo que principalmente nosotros queríamos obtener. Como tal, una de las características de nuestro gráfico es que está compuesto, pues, obviamente por etanol, por agua. Es un tipo de gráfico de TXY y manteniendo una presión de una atmósfera con 20 puntos. Para esto vamos a copiar nuestros datos, como dice ahí, copy data, y los vamos a pegar en GeoGebra para seguir con nuestra experimentación. Bueno, más bien resolución de problema. Ok, ahora lo que queremos hacer es nuestra curva poligonal. Para esto vamos a copiar los datos que vimos anteriormente de nuestro gráfico, los pegamos en una hoja tipo Excel en nuestro GeoGebra y vamos a graficar las columnas B y C para obtener una línea muy parecida a la que estamos viendo en pantalla. Ok, para seguir con esto necesitamos hacer una recta, la cual se comportaría de una manera ideal. Y esta nos va a ayudar a poder predecir y poder estudiar de una manera más clara el comportamiento de nuestra curva, según Raúl, es lo que dice. Entonces, hacemos nuestra línea, que sería en este caso la de color morado, que va en una tendencia de x es igual a, bueno, como tal que va de 0 a 1. Luego, para esto vamos a tener que hacer una recta de equilibrio, la cual podemos ver su fórmula en la parte de arriba. Como no tenemos un valor de alfa, lo vamos a suponer y yo opino que un valor ideal sería como 3.5, el cual va a formar esa curva de color rojo y esto nos va a ayudar próximamente para poder calcular pues los números de platos ideales o teóricos. Muy bien, para seguir con esto vamos a algo más interesante, lo cual es poder calcular la línea LOCE. Esta línea o recta de operación, es la que nos da como el sector de enriquecimiento. Para esto vamos a tener la fórmula que podemos ver en la parte superior. Nosotros ya sabemos que el valor de R es el que anteriormente calculamos como R mínima, que valía 1.54. Sustituimos nuestros datos y al introducirlos a GeoGebra nos da esta línea que se detiene perfectamente en la zona de 0.4.
Muy bien, ahora lo que nos sigue calcular es nuestra línea de alimentación, que es la o LA. Para esto, necesitamos tener la calidad térmica, la cual podemos ver a continuación. Pero no contamos con el dato de TB. Para esto lo vamos a buscar en un programa que se llama ThermoSolver, el cual nos va a dar el valor, que al introducirlo, como podemos ver en la imagen, vemos que nos da un valor de 351.1 Kelvin. Sustituimos los datos y nos va a dar un valor de 0.1681. Este valor de Q, los vamos a sustituir en la siguiente ecuación para obtener una intersección en la línea de operación mínima y la columna de equilibrio, el cual, como podemos ver, es el valor que está de color rosita, que es el 0.2787, y al verlo en nuestro gráfico, es esa línea que es casi vertical, de color rosa. Y ahora lo que tenemos que hacer es del punto de unión de nuestra línea LOCE, que es la de color morado, con nuestra línea LA, que es la rosita, vamos a hacer un segmento que vaya desde ese punto hasta el punto inicial, que es como donde está cero. Esa línea es la línea de operación de sector de agotamiento, que es la famosa losa. Ok, entonces, para el número de platos teóricos y el plato óptimo de alimentación, vamos a utilizar la relación de reflujo real que fue proporcionado por el problema que tiene un valor de 2.5. Este lo vamos a calcular por nuestra R mínima que vale a 1.54, lo cual nos da un valor de 3.85, lo cual más o menos podemos redondear a 4 platos. O sea, como tal, ese era el valor. Como podemos observar en la imagen, la cantidad de platos teóricos totales es de 12, con un plato óptimo de alimentación en el sexto plato. Para obtener este valor, primero lo que tenemos que hacer es partir de nuestra zona máxima donde está nuestra línea de la ecuación 3, que es la de 0.97, que era la que nosotros buscábamos como tal obtener, ¿se acuerdan? La de etanol que pusimos al principio. Entonces, partimos de ahí, hacemos una línea recta que choque justo con nuestra curva que vimos antes, que era la que nos daba como la de Raúl simple. Hacemos una línea vertical hacia abajo que choque con nuestra línea del OCE. Entonces volvemos a repetir lo mismo. Aquí me costó un poquito de trabajo hacerlo recto, pero bueno, supongamos que está recto porque GeoGebra no me dejaba hacerla como tan derechita como yo quería. Cada uno de estos escalones va a ir representando un plato diferente. Como tal, el plato que llegue a la zona donde se unen las tres líneas o donde está justo la zona más alta de la línea LA, que es la rosita, es como tal el plato óptimo de alimentación, en el cual si nosotros vamos contando nos va a dar un número de 6. Ok, entonces para saber el plato, bueno, para saber el número de platos totales, tenemos que seguir haciendo estos tipos de escalones hasta llegar a la parte mínima que era la concentración, o más bien una fracción de 0.3, que justamente si contamos los puntos, nos van a dar 12 platos. Muy bien, entonces, pues para concluir, la destilación es uno de los procesos fundamentales en la ingeniería química y su estudio requiere una comprensión profunda del equilibrio líquido-vapor, especialmente en los sistemas no ideales. Si bien la ley de Raoult permite aproximarse a mezclas ideales, resulta insuficiente para predecir comportamientos reales como la formación de azeótropos. Por ello, el uso de herramientas digitales se vuelve esencial para un análisis más preciso y útil en condiciones industriales. Los simuladores de procesos como ChemSem o también puede utilizarse Aspen Plus permiten modelar columnas de destilación con un alto grado de realismo. Estas plataformas incorporan modelos termodinámicos avanzados como UNIFAC o NRTL, los cuales son como alternativas, pero nosotros elegimos principalmente ChemSem y UNIFAC, que representan adecuadamente las desviaciones de comportamiento ideal. A través de estas simulaciones es posible analizar el número óptimo de etapas, la eficiencia del proceso y la influencia de variables como la presión o la composición. Y pues bueno, las calculadoras termodinámicas y bases de datos experimentales como DCHEMA complementan el análisis de proporcionar propiedades físicas y coeficientes de actividad necesarios para describir el comportamiento de los componentes, justo con graficadores en línea o programas como GeoGebra, los cuales pues ya vimos que son de gran utilidad. Estas herramientas permiten visualizar curvas de equilibrio, identificar puntos azeotrópicos y validar resultados teóricos de manera clara y eficiente. En conjunto, el uso de estas herramientas fortalece no solo el aprendizaje de la destilación,
sino también el desarrollo de habilidades esenciales en ingeniería, como el análisis crítico, la interpretación de datos y el manejo de software técnico. Su aplicación en el estudio de proceso permite una aproximación más completa, práctica y profesional al diseño y optimización de operaciones de separación. Como tal, aquí les dejo mis referencias y muchas gracias por observar mi video.